Bendiciones, ¿cómo estás? Una vez más, seas bienvenido a este espacio de meditaciones diarias. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de nuestra iglesia Shaddai DC les damos la más cordial de la bienvenida a todos ustedes que nos están viendo o que nos están escuchando a través de este medio. Y también quiero darles la bienvenida a aquellos que nos siguen en nuestro podcast Rescatando lo Valioso. Vamos a entrar a nuestra meditación del día de hoy. Estamos leyendo la carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos. Estamos viendo cómo el apóstol Pablo escribe doctrinas, códigos de fe y de conducta a través de esta carta que nos son de mucha bendición, sobre todo en estos días en los que estamos viviendo tanta incertidumbre en todos los sentidos y aspectos. Gracias a los que ya se están conectando. Ayúdenos a compartir este video. Creemos con todo el corazón que esto puede ser de gran bendición para mucha gente. El día de hoy vamos a estar leyendo en el capítulo 1 y vamos a empezar a leer a partir del versículo 26 y vamos a terminar con este capítulo 1 que tiene 32 versículos. Vamos a leer del capítulo 1, versículo 26 hasta el 32. Es un poco fuerte lo que vamos a leer. Vamos a tratar conceptos y aspectos de repente difíciles de poder traer a la mesa, de poder meditar y de poder explicar, dado a que vivimos en una sociedad liberalista que ha decidido en términos generales darle la espalda a los valores y principios que están establecidos en la palabra de Dios. Se ha querido justificar de una y mil maneras el mal comportamiento y ya por mucho tiempo hemos venido diciendo que la sociedad en términos generales a lo bueno le ha llamado malo y a lo malo le ha llamado bueno. Los principios bíblicos, las verdades establecidas en la palabra de Dios son inamovibles, nunca cambian, son principios eternos que nos dan dirección, luz y guía para el comportamiento de nuestra vida. Sin embargo, algunos han tratado de argumentar una mente retrógrada o incluso ignorante al no aceptar o al no estar de acuerdo con comportamientos y estilos de vida que se han venido manifestando con mucha acentuación en los últimos años. Pero para eso tenemos la palabra de Dios, para que nos dé guía, para que nos dé dirección. Hace unas semanas recibí una llamada de una persona a la que yo quiero mucho. Y obviamente por respeto no voy a revelar su nombre, pero esta persona yo la quiero mucho, es muy allegada a nosotros y me habla y me dice, necesito que me digas algo, necesito que me expliques si el homosexualismo y el lesbianismo es una tendencia o es algo con lo que se nace. Y son temas muy delicados y muy difíciles de tratar, vuelvo a repetir, por el tiempo en el que estamos viviendo. Se ha venido desenfrenando la sociedad de una manera que poco a poco ha tenido más y más aceptación este concepto en términos sociales. Y yo le explicaba a esta persona, ¿sabes qué? La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara. Cuando nosotros no incluimos a Dios en la ecuación, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos, incluso hasta el sentido común se puede ver atrofiado. Son palabras fuertes y duras, pero vuelvo a repetir, el código de fe y de conducta que tenemos no solo los hijos de Dios, porque estos principios no son exclusivos de nosotros los hijos de Dios, los que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Estos códigos de fe y de conducta son para todo ser humano.
Todo ser humano se ve regido por estos códigos de fe y de conducta, lo crean o no lo crean. Vuelvo a poner el ejemplo. En alguna ocasión, en capítulos anteriores lo puse. Y para quienes nos están viendo por video en vivo, ya sea por nuestro canal de YouTube o esta transmisión en vivo por Facebook, quiero decírselos. Pero para quienes nos escuchan en nuestro podcast, creo que va a ser también sencillo de que usted lo pueda meditar. Si yo tengo un objeto en mi mano, ¿verdad? En este caso tengo aquí una pluma. Si yo tengo un objeto en mi mano y la suelto, esta pluma se va a caer. Si yo la suelto, se cae. No se va hacia arriba, se cae. La pluma se cae. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede por una ley que conocemos como la ley de la gravedad, la cual, sin importar nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestras ideologías, sucede. Sería tan ridículo como decir, yo no creo en la ley de la gravedad, yo no creo en la ley que rige la gravedad para que un objeto se caiga. Yo no lo creo. Yo creo que este objeto se puede detener incluso si yo lo suelto. Sería tan ridículo pensar que eso va a suceder nada más porque yo no lo creo. De igual manera sucede con los principios que están establecidos en la palabra de Dios. Independientemente de que los creamos o no los creamos, estos tienen un poder. Ya vimos lo que resulta ser el Evangelio, las buenas noticias, es poder para salvación. Pero de igual manera vemos plasmados aquí valores y principios que le dan dirección a nuestras vidas. Y en este caso vamos a empezar a leer a partir del versículo 26 y vamos a ver que la palabra de Dios nos advierte de muchas cosas. Nos advierte de muchas cosas que pueden prevenir que nuestra mente se extravíe, que nuestra mente se encuentre reprobada, es decir, no calificada para poder hacer y andar conforme a lo que Dios ha estipulado. Mira lo que dice entonces el capítulo 1. Te invito a que abras tu Biblia y que juntos lo leamos. Capítulo 1, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, es decir, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mientras estuve meditando durante el fin de semana y parte de la semana pasada en este preciso capítulo, verdaderamente me llevó mucho tiempo de oración, porque no es fácil abordar estos temas. Es muy fácil decir, Dios te ama, Dios es un Dios bueno, no te preocupes, Él tiene el control, Él no te va a dejar, ¿verdad? Pero es muy difícil poder abordar estos temas en donde se hablan temas de juicio, temas de ira, temas de reprobación.
Y obviamente no quiero enviar un mensaje equivocado. No quiero pretender juzgar a nadie. Yo no soy nadie para juzgar. Yo simplemente soy un simple mensajero. Pero lo importante sí es el mensaje, no el mensajero. Lo importante aquí es el mensaje que recibimos de la palabra de Dios. Y no podemos evitar, no podemos eludir lo que es claro de la palabra de Dios. No podemos pretender que no existe porque aquí está escrito. Y como nos hemos metido dirigidos por el Espíritu Santo a la meditación de la carta escrita por Pablo a los romanos, bueno, pues tenemos que abordar estos temas con la dirección del Espíritu Santo. Y lo primero que yo observo en este capítulo, capítulo 1, es Pablo trayendo los fundamentos de la doctrina cristiana. Y vamos a ver lo que dice en este versículo 26. Versículo 26. Mira lo que dice en el versículo 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Lo primero que yo observo es que en estos dos versículos se repite constantemente la palabra natural. Cuando tú y yo queremos ir en contra de lo que Dios ha estipulado de manera natural, nos vamos a encontrar en un extravío total. Por eso a este principio yo le puse extravío total. Y aunque la palabra de Dios es muy clara con respecto a la relación entre hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, el principio que yo veo aquí es que Dios, a través de su naturaleza, recordemos que en capítulos anteriores estábamos viendo cómo Dios deja ver, le muestra al ser humano, no solo al Hijo de Dios, al ser humano, a cada hombre y mujer que está en esta tierra, le muestra a través de la naturaleza su deidad y su poder. Y esto es tan importante porque, una vez más, si nosotros insistimos ir de manera contraria a lo que es el principio natural que Dios ha estipulado en su creación, entonces nos vamos a encontrar extraviados, nos vamos a encontrar con una mente extraviada, con una mente con conceptos, con posiciones, con ideologías completamente sin rumbo y sin dirección. En algunas ocasiones que me he visto en debates con respecto al movimiento LGTB, en muchas ocasiones me han llamado retrógrada, me han llamado intolerante, me han llamado de miles de cosas. Pero mi argumento es simple. Simple y sencillamente ponen una isla a todas las mujeres, sexo femenino, y veamos qué resultado tienen en 40 años, 50 años, en 70 años. Esas mujeres puestas en una isla perecerían sin tener fruto de sí. Si ponemos a puros hombres, sexo masculino, en una isla, aislados de todas las mujeres, al paso de 70, 80 años, esa generación se vería extinta. Porque es imposible que un hombre pueda dar fruto de vida con otro hombre.
Es imposible que una mujer pueda dar fruto de vida con otra mujer. No podemos pretender en esta sociedad caminar en contra de estos valores y principios y pensar que nos va a ir bien. Por eso la palabra de Dios dice que Dios entregó a pasiones vergonzosas. Y al decir esto, yo puedo ver cómo Dios sostiene en su gracia, poder, misericordia, sostiene su creación por su palabra. Dijo en Génesis, hágase la luz y se hizo la luz. Dijo, acomódense y sepárense los mares de la tierra. Y le puso, dice la palabra de Dios, fronteras, le puso límites a los mares. Por la pura palabra de Dios fueron hechas las cosas, y de tal manera que para que no haya excusa, a través de la naturaleza Él dejó ver al ser humano su poder y su deidad. De tal manera que cuando permanecemos y persistimos en caminar fuera de los valores y principios estipulados por la palabra de Dios, Él quita su palabra de nosotros y entonces somos entregados a nuestras propias concupiscencias. Y en este caso, tan solo una de ellas, la primera que menciona, son pasiones vergonzosas. Mujeres cambiando, ojo aquí, el uso natural, que es contra la naturaleza. Amados, no hay nada que investigar biológicamente, investigar psicológica y socialmente. No es que si nacieron o no nacieron así, ya vienen con ya vienen de nacimiento con una tendencia. No, la palabra de Dios es clara. Y um, verdaderamente estuve orando mucho por este capítulo, porque son conceptos difíciles de tratar en medio de una sociedad que está completamente entregada a este tipo de extravío, llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y dice aquí la palabra de Dios, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución a su debido extravío. Caminar en contra de los principios estipulados en la palabra de Dios nos va a asegurar algo: extraviarnos totalmente. El no caminar conforme a los principios estipulados por Dios nos van a llevar a un lugar de extravío. Y eso no es ser retrógrada, eso no es ser intolerante, eso es simplemente darle lugar y espacio a lo que dice la palabra de Dios. No se tratan de mis conceptos, no se tratan de mis ideales, no se trata de mi intolerancia, no se trata de una cuestión de odio, se trata de una cuestión de honra a aquel que nos creó. No pretendo yo juzgar a nadie. Dios ama al pecador y Dios me llama a amar al pecador. Yo amo al pecador. Pero Dios aborrece el pecado. Y vamos a avanzar en esto, vamos a ver lo que continúa diciendo en el versículo 28. El versículo 28 nos dice la siguiente principio: una mente reprobada. Romanos 1:28. Y con ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No solo
nos extraviamos del camino al no tomar en cuenta a Dios, sino que también nuestra mente es reprobada. Y yo creo que es muy sencillo poder entender este principio. Cuando usted y yo estamos en la escuela, tenemos la necesidad de hacer un examen, somos aprobados o somos reprobados. De acuerdo a los conocimientos que hemos adquirido, se nos aplica un examen, entonces somos aprobados o somos reprobados. Bueno, de igual manera en la vida, si no tomamos en cuenta a Dios, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, si tú y yo no tomamos en cuenta a Dios, si tú y yo no tomamos en cuenta a Dios, entonces automáticamente estamos corriendo el riesgo de que nuestra mente sea reprobada. Y lo que sigue es hacer cosas que no convienen. Vuelvo a repetir, la palabra de Dios está hablando muy enfáticamente de situaciones, de pecados, de conductas, de lascivias, muy específicamente con respecto a la relación entre hombre y mujer. Sin embargo, me llama poderosamente la atención que aquí el apóstol Pablo cita una serie de cosas como perversidad, homicidios, engaños, pero después, dentro de esta grande lista, dice altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, murmuradores. Es decir, una mente reprobada, una mente confundida, una mente extraviada, hace cosas que no convienen. Puede ser simplemente un chisme, o puede ser un homicidio, o puede ser una infidelidad, o puede ser el atropello de alguien. Y el apóstol Pablo lo pone en la misma lista. Es decir, no solamente una mente reprobada se refleja a través de un problema o de un pecado con respecto a la sexualidad, sino que va mucho más allá de eso. Una mente reprobada nos puede traer problemas como de injurias, nos puede traer problemas como de necedad, nos puede traer problemas como de no tener misericordia. Implacables, dice, sin misericordia, aborrecedores de Dios. Recuerdo ahorita el Señor Jesús en algún momento dijo, el que no recoge conmigo desparrama. O estamos del lado de Dios o simplemente estamos en contra de Dios. No hay un punto medio en donde nosotros podamos decir, bueno, busco a Dios, pero me llevo bien con toda la gente. Va a llegar un momento en el que la misma palabra de Dios nos va a llevar a poner principios claros y definidos, en donde no va a haber lugar a duda entre lo bueno y lo malo. En el reino de los cielos no hay griseazos, no hay colores grises, es blanco o es negro, es bueno o es malo, hay luz o hay oscuridad. Y de esa manera nosotros tenemos que vivir apegados a la palabra de Dios, apegados a los principios bíblicos estipulados en su preciosa palabra. ¿Para qué? Para no practicar el mal. Porque en mi naturaleza pecaminosa está el deseo de hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y es ahí donde yo necesito la ayuda del Espíritu Santo para poder pensar, sentir y actuar como conviene. Aquí vemos cómo la palabra de Dios nos dice que una mente reprobada nos lleva a hacer cosas
que no convienen, que no convienen para mí, que no convienen para mi familia, que no convienen para mi comunidad. La única manera de poderme volver una persona que pueda ser un puente de bendición, un canal de bendición para mi familia, para mi comunidad, para mi iglesia, para donde quiera que yo me desenvuelva, es tener una mente aprobada, una mente conectada con el reino de Dios a través de su Espíritu Santo, una vida de obediencia que me lleve a honrar a Dios y su palabra, a tener temor de Dios, de los principios que Él ha estipulado en su palabra, no ser condescendiente ni tener temor de confrontar, no a la gente, porque no tenemos que confrontar a la gente, pero vivir vidas dirigidas por la palabra de Dios, no dirigidas por modas o costumbres o ideologías. Nuestras convicciones tienen que estar basadas en la palabra de Dios. Eso va mucho más allá de una ideología, de una moda. Y es el problema en el que nos hemos visto involucrados últimamente. Dar concesiones a nuestra fe. Amados hermanos, hay cosas que no son negociables. Nuestros principios y valores no deberían ser negociables. Independientemente de quién y en dónde esté, de quién sea y en dónde esté, hay valores y principios que no son negociables, que aquí y en China tiene que ser lo mismo. Tenemos que ser como Daniel, que abría las ventanas y adoraba a Dios, que a pesar de que el edicto del rey de aquel entonces decías, tú te tienes que inclinar ante la estatua de Nabucodonosor, él decidió ser junto con Mesaca, a Abednego y sus amigos, ellos decidieron ser fiel a Dios, honrarlo aún en ese pequeño detalle. Ellos no dijeron, bueno, Señor, tú conoces mi corazón, sabes que yo te amo. Pero aquí el rey puso un edicto. Necesitamos ser esos Danieles. Necesitamos no darle concesiones en nuestras vidas. Tener convicciones firmes que sean las que le den dirección a nuestra manera de vivir. No solamente se trata de una manera de pensar, no solamente se trata de una manera de ser, se trata de una manera de vivir, se trata de que los valores y principios estipulados por la palabra de Dios sean los que le den dirección a nuestra vida. Y eso nos va a asegurar no tener una mente reprobada. Acá tenemos en el versículo 32, el último versículo del capítulo 1. No practicar el mal. No practicar el mal. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y aquí yo entiendo algo de lo que meditamos en esta porción de la palabra. Una cosa es de repente, muchas veces he hablado cosas de manera imprudente, innecesaria, de tal manera que en algunas ocasiones he tenido la necesidad de pedir perdón a gente que he lastimado por lo que he dicho. Fuera de lugar, subido de tono, etcétera, etcétera, etcétera. Pero otra cosa es complacerse con la práctica del mal. Nos debemos de estar esforzando por ser renovados por la palabra de Dios,
Estamos, dice la palabra de Dios, estamos siendo perfeccionados hasta el día de Cristo. No somos perfectos, somos seres humanos llenos de errores y de defectos, pero que estamos en un proceso en donde Dios está tratando nuestros caracteres, nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros cuerpos para poder llegar a la perfección hasta que venga el día de Cristo, hasta que Él venga por nosotros o nosotros vayamos a su presencia con Él. Pero una cosa es pecar por la naturaleza humana y pecaminosa, valga la redundancia que tenemos, y otra cosa es complacernos con hacer el mal, incluso con aquellos que lo practican. El principio que yo veo aquí, amado hermano, no practiquemos el mal. Si tienes un problema de mentira, simplemente deja de mentir. Permite que el Espíritu Santo te llene y simplemente habla la verdad. Si tienes un problema de chisme, mi hermano, simple y sencillamente ríndete a la voluntad de Dios. No hables lo que no debes de hablar y permite que el Espíritu Santo te llene tu vida. Y así sucesivamente, si tenemos cualquier tipo de problema por nuestra naturaleza, por muchos años estuve batallando con ese espíritu de duda. Un espíritu de duda que me hacía pensar que yo no era digno de ser llamado hijo de Dios por todas las fallas que había tenido en el transcurso de mi vida. Hoy ha llegado una convicción a mi vida que puede pasar cualquier cosa. Yo sé que soy un hijo amado de Dios y todos los días me estoy esforzando por tener una mente aprobada, por estar caminando conforme a las verdades que están establecidas en la palabra de Dios. He cometido muchos errores, he lastimado en el camino a mucha gente, pero me he determinado a ser un hijo de obediencia, no practicando el mal. Hoy yo hago un llamado a todos aquellos que nos puedan estar viendo, sin importar cuál sea tu condición. Determínate a no practicar el mal. Permite que el Espíritu Santo de Dios entre y renueve, que es lo que vamos a empezar a ver a partir del día de mañana. Esa preciosa renovación a la que el Señor nos llama a hacer. Capítulo 2 de la carta escrita a los romanos es increíble, que nos va a dar un baño de santificación. Pero empecemos a partir de hoy pidiéndole a Dios que nos ayude a no ser aquellos de los que practican el mal y se complacen en eso. Espero que estos principios que hemos visto hayan hablado a tu vida. Sé que de repente pueden sonar muy fuertes, sé que de repente puede sonar muy escalofriantes, pero también sé que Dios al que ama corrige, así como un padre corrige a su hijo. Todos aquellos que somos padres entendemos que en ocasiones no solamente nuestros hijos necesitan ser corregidos, pero ahora con la madurez que Dios nos ha permitido tener, entendemos que en ocasiones nosotros tenemos que ser corregidos. Bendigo a mis padres, bendigo a mis autoridades cuando han tenido que corregirme, cuando han tenido que sentarse conmigo y haberme dicho: Julio, esto no está bien. Los bendigo porque gracias a esas correcciones es que hoy puedo intentar vivir la vida sin practicar el mal. Permite que el Señor llene tu vida, tu mente y tu corazón, porque es la única manera de poder estar con una mente aprobada. Dios te bendiga. Una vez más, soy el pastor Julio Martínez y a nombre de nuestra iglesia Shaddai DC, te doy gracias por darnos el favor de tu atención. Te invito a que visites nuestro canal de YouTube para que puedas ver la cronología de estas meditaciones. Terminamos con el libro de Proverbios, terminamos con la carta a los Filipenses, estamos caminando en la carta a los Romanos.
pero también puedes ver las distintas conversaciones que hemos tenido con tremendos hombres y mujeres de Dios. Puedes ver también los servicios en casa que hemos hecho, con los cuales honramos a Dios y buscamos que cada uno de nosotros crezcamos en nuestra fe. Te mando un fuerte abrazo, mil bendiciones. Y también quiero dar un especial saludo a todos los que están conectados. Veo aquí que está conectado, Changel, Marcos López, Marta Saavedra. Marcos López dice: bendiciones, pastor. Bendiciones, Marcos, un fuerte abrazo. Richard, mil bendiciones, mamita hermosa, te mando un fuerte abrazo. Richard dice: bendiciones, familia, tengan un bello inicio de semana. Richard, eres increíble, mi hermano. Kendi Bustos, amen, ya. Yeah. Cecilia, hola, bendiciones, gracias, mamita. Claudia Jaramillo Flores, saludos, hermana Claudia. Antonia León, saludos. Maribel Cabuto, bendiciones, Maribel. Entiendo que usted creo que es muy amiga de mi esposa. Mil bendiciones. Familia Cuilán, mil bendiciones. Jorge y su Hailey, a los niños, Josiah y Jaciel, les mando un fuerte abrazo. Y obviamente también a las abuelitas y al abuelito también un fuerte abrazo. Mi amor, gracias corazón por estar conectada. Eliud Santiago, Claudia, mil bendiciones. Thaís, bendiciones. Marcos Jiménez, bendiciones. Adán Villatoro, mil bendiciones. Fernando Javier Peña, esto es lo precioso de estos espacios. Fernando Javier Peña está hasta Argentina, un tremendo tanguero. Te mando un fuerte abrazo, mi hermano. Dice: bendiciones, querido pastor, desde Tandil, Argentina. Gracias. Jorge Salazar, Changel Orantes, amén, amén. Jorge, bendiciones, pastor, les amamos, también les amamos muchísimo. Y bueno, les invito a que nos ayuden a compartir este mensaje. Ayúdenos a compartir este mensaje para que pueda ser de más bendición a más gente. No me resta más que agradecerles una vez más su atención. Les invito a que nos sigan todos los días a las 5 de la tarde. Durante esta semana vamos a tener a tremendos expositores. Hoy vamos a estar hablando con un tremendo hombre de Dios que Dios lo ha usado tremendamente en su país, en Colombia, en el área de la pedagogía. Y vamos a tratar temas como cómo vamos a hacer ese enganche en la educación de nuestros hijos. Yo en lo personal estoy muy expectante porque tengo 2 niños en casa. Y sé que esta crisis, esta situación trajo algún desequilibrio en su educación. Este hombre de Dios, el licenciado Oscar Gutiérrez, nos va a ayudar dándonos consejos y principios increíbles que nos van a ayudar a poder hacer ese enganche en la educación de nuestros hijos. Y bueno, no me resta más que darles una vez más gracias. Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo, mil bendiciones y nos vemos en un rato más o mañana en una meditación más de la carta escrita a los romanos. Que Dios te bendiga y que tengas una extraordinaria semana. Mil bendiciones.